del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo séptimo, el séptimo mandamiento, no robarás. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1464 de altura. Entramos en el tercer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 7 números, del 2419 al 2425, al estudio del tema que tiene como título La doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a profundizar en los números 2419 y 2420. Número 2419 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Es un número precioso este, que parte de la revelación cristiana. Una revelación que no solo nos dice de cómo se va al cielo, sino qué es lo que hay más allá. ¿Qué es lo que está más allá de la tierra? Fijémonos cómo cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, todas esas partes en las cuales está dividida el Padre Nuestro, en la primera petición nosotros decimos: santificado sea tu nombre. En la segunda decimos: venga a nosotros tu reino. Y en la tercera decimos: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El catecismo ha comenzado por dar una explicación del por qué la Iglesia Católica se ocupa de la doctrina social. Es más, la Iglesia Católica se caracteriza especialmente por esto. Cuando podemos hacer una comparación entre la Iglesia Católica y las otras confesiones religiosas, incluso las confesiones religiosas cristianas, nos damos cuenta que las confesiones cristianas, evangelistas, pentecostales, enfatizan mucho el aspecto de la alabanza a Dios, pero en detrimento de la iluminación y de la doctrina social. Y nos comparamos con las iglesias orientales ortodoxas, y la Iglesia Católica es la que más subraya el desarrollo del aspecto de la doctrina social. Es más frecuente el ver que la Iglesia Católica, como fruto de esta sensibilidad por la doctrina social, es la institución en el mundo que más hospitales, escuelas, leproserías, orfanatos tiene en el mundo entero. Quita las obras de doctrina social que tiene la Iglesia y literalmente se cae el mundo. Todos los hombres y mujeres que la Iglesia despliega alrededor del mundo para trabajar en estos lugares de la atención social, no tendrían los gobiernos capacidad de suplirlo.
Y todos estos son eh, iniciativas muy significativas y tenemos que alegrarnos de ello. Y tenemos que sentirnos como católicos supremamente orgullosos y de poder participar nosotros de alguna manera en cualquiera de esos proyectos, porque es poner el acento de nuestra fe en algo que es sustancial. Es la expresión de que la fe es viva, de que mi alabanza a Dios es verdadera, es mi servicio a la sociedad. Por tanto, felicidades a todos aquellos que de alguna manera participan en esa promoción, en ese desarrollo, en ese sostenimiento de hospitales, de escuelas, de leproserías, de orfanatos, de todo. Siéntase orgulloso de pertenecer a esta gran comunidad, que el mundo entero en ella se cae. Hay muchas personas que tienen un concepto de religiosidad, equiparándolo con una religiosidad solo devocional. Hay algunas personitas que dicen, pues lo que hay que hacer es dedicarnos solo a rezar y no mezclarnos en esas cosas de lo político, de lo social, porque siempre salimos mal parados. Hay personitas que piensan así, pero es importante decirles que eso es una pequeña deformación de la concepción religiosa. El mismo Jesús desenmascara en las diatribas que tiene con los fariseos esa religiosidad que no incide en la justicia social. Y Jesús echa en cara esto. Echa en cara que por el hecho de aferrarse a tradiciones, están cometiendo injusticias. Porque todo lo que te sobra en tu casa es una injusticia con tu hermano. Todo lo que no usas es injusticia con tu hermano que no lo tiene. Todo lo que acaparas es injusticia con el otro que no lo tiene. Y los cristianos católicos queremos optar por el equilibrio, teniendo una fuerte vida de oración y al mismo tiempo de devoción y un incansable trabajo por la justicia social. Rece todo lo que quiera, pero también dé todo lo que tenga. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Mucho rezo y poco ayuda, poca misericordia, algo va mal. Mucha misericordia, mucha donación, pero no rezo, algo va mal. El equilibrio es siempre lo mejor. Y por eso que en la exposición y en la vivencia de la fe católica es tan importante mostrarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos en la catequesis el equilibrio. Y ese equilibrio se apoya en los tres pilares fundamentales, y que además son tres de los cuatro pilares fundamentales del catecismo de la Iglesia Católica que ya estamos estudiando ya por 5 años. Primer pilar, el pilar de la moral. Jesús camino. Segundo pilar, el pilar del credo. Jesús verdad. Y el tercer pilar, el pilar de los sacramentos y de la oración. Jesús vida. Jesucristo camino, verdad y vida. Eso es una religiosidad equilibrada, que tiene la debida proporcionalidad entre estos tres aspectos. Cuando Cristo es camino, la moralidad, tenemos una religiosidad que tiene que iluminar los aspectos morales y ver qué realidades de nuestra vida son conformes o son contrarias al espíritu de Jesucristo. Y por tanto, nos adentramos en los mandamientos que son los que están regulando toda nuestra vida moral. Los mandamientos, según lo hemos estado incluso exponiendo en este catecismo, 505 números que dedica el catecismo a estudiar los mandamientos,
vemos cómo están iluminando toda nuestra vida. Iluminan mi relación con Dios, iluminan mi relación con mi familia, mis relaciones con el prójimo, con el trabajo, con la vivencia de la sexualidad, mi compromiso con la verdad, hasta mis propios pensamientos interiores, hasta mis sentimientos de odio o de intolerancia. Todo eso ilumina mi vida. La moral está iluminando todos los aspectos de nuestra vida y eso es supremamente católico, supremamente importante. Pero no podemos caer en el error de identificar la religiosidad como un mero moralismo, cumplir por cumplir, porque eso sería un error muy grande, como si la vivencia de la fe cristiana católica fuera un simple mandato de cosas y de prohibiciones. Buscar siempre el equilibrio. Y la iglesia está ahí para enseñarnos cuál es el equilibrio. Cuando vemos a Cristo como verdad, entonces el credo que fundamenta y subraya las grandes verdades que el hombre ha de creer. Estuvimos estudiando el credo largamente, los grandes ideales a los que el hombre ha de abrir su corazón, especialmente la revelación de Dios Padre que nos habla y que por amor hoy, esta noche, viene a hablarle al mundo. Ese Dios que antes no se podía ni siquiera pronunciar su nombre, ese Dios que no se conocía su rostro, hoy, esta noche, conoceremos el rostro de Dios. Dios nos da el permiso esta noche para hacer imágenes de Él, ahí en la cueva de Belén. Porque ese Dios no lo conocíamos y esta noche lo vamos a conocer, el rostro de Dios. Esto es importantísimo. Y sin esto, lo anterior, cumplir los mandamientos, muchas veces se convierte en puro moralismo. Una de las razones por las cuales no vivimos gozosamente el cristianismo católico es que si subrayamos únicamente los mandamientos y previamente no hemos subrayado las grandes verdades de la fe a las que tenemos que abrir el corazón gozosamente, nos damos cuenta que los mandamientos por sí mismos no funcionan. A veces achacamos a la falta de fuerza de voluntad, al que no vivamos santamente. Pero creo que antes que la fuerza de voluntad para cumplir los mandamientos está el que tengamos unos ideales y unas verdades que nos motiven y que nos ilusionen a ser de verdad unos buenos cristianos católicos. A las personas que les gustan los caballos, que muchos de nuestros radioescuchas sé que les gusta. En la equitación se dice que el jinete ha de mirar más allá del obstáculo para que el caballo salte el obstáculo. Si el jinete pone la mirada en el foso que tiene adelante, el caballo no salta. Y algo así ocurre con la importancia de poner el corazón en la revelación y en las grandes verdades que el credo nos enseña. Si no hay un gran ideal, no vas a poder vivir los mandamientos. Ahora podemos correr el peligro de solamente conocer unas verdades por conocerlas. Y eso sería doctrina por doctrina. Y entonces nos quedamos en un mero dogmatismo. Por eso hay que buscar el equilibrio. Y la iglesia está ahí para enseñarlo. Luego Cristo es vida. Los sacramentos y la oración, y esta es la parte del catecismo que es totalmente necesaria
para que las verdades de fe que aprendemos las gocemos interiormente en una relación de amistad con Dios. Y entonces pedirle a Dios la gracia para poder vivir felizmente los mandamientos. Sin este tercer aspecto de los sacramentos y de la vida de oración, la religiosidad está incompleta. Ahora, también existe el riesgo, queridos amigos, es que si únicamente se pretende vivir el cristianismo católico desde la faceta de su vida interior solamente, donde únicamente se valora lo que le da una experiencia interior y gozosa, buscando uno en su vida solo experiencias interiores que me den paz, entonces entro en una vida de un simple experiencialismo. Y nos damos cuenta que la experiencia por la experiencia, lo piadoso, lo devocional, lo que a mí me da calma, cuando está desligado de una moral, de un compromiso social o desligado de unas verdades de fe a las que yo tengo que responder, entonces nos damos cuenta que nuestro cristianismo se queda incompleto, que nos quedamos cortos y que nomás estamos buscando son emociones que me den cierto gozo interior. Y ahí tengo que estar buscando que me echen gasolina todos los días porque si no se me va acabando. Y por eso es necesario el equilibrio. Y la iglesia está ahí para enseñarlo. El equilibrio es muy importante en la vivencia de la religiosidad. Vamos a buscar el equilibrio entre la religiosidad moralista, la dogmática y la devocional. Cuando uno está en esta tarea, va experimentando un gran crecimiento. ¿Y quién está ahí? La iglesia para enseñarlo. Luego dice este número 2419, la iglesia recibe del evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Esta afirmación es una afirmación de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y es una afirmación muy concreta de el famoso Karol Wojtyła, en ese tiempo obispo, que participó en el Concilio Vaticano II. Y decía, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Eso que vamos a vivir esta noche. En esta noche buena, vamos a vivir el misterio del Verbo encarnado, Dios que viene a nosotros. Nosotros solamente podemos comprender qué es el hombre si conocemos a Jesucristo. Y Jesucristo se te va a presentar esta noche. Por eso es tan importante que las familias hagan su pesebre, que le enseñe a los niños a poner su niñito Jesús en el momento que Dios se ha encarnado, que el Verbo se ha encarnado. Porque ese niñito es el único que va a ser capaz de esclarecer nuestro misterio como hombres. Jesucristo nos revela no solo cómo ir al cielo, no solo cómo ir al Padre, no solo nos revela quién es el Padre, también es el revelador de quién soy yo, de qué hago en esta vida. Hoy día los seres humanos sufren mucho de las enfermedades modernas, del estrés, de la depresión, de la baja autoestima, de la ansiedad. Y todo eso nace de este desconocimiento de quién soy yo, de qué pinto en esta vida. Y Jesucristo, que nace esta noche, que te muestra su rostro esta noche, que te revela al Padre esta noche, es el único que va a ser capaz de descubrirte a ti, quién eres.
Porque Jesucristo esta noche vendrá a revelarte el sentido de tu existencia, pero para que lo pueda hacer, tú necesitas abrirte a Él. Si yo no he hecho en mi casa un pesebre, si no he abierto mi corazón, si no he preparado mi vida para recibirlo, pues me voy a quedar falto. Si lo que tengo en mi vida es un montón de preguntas, esas que las tengo aquí clavadas en mi corazón, que no he podido respondérmelas, si yo no me abro a Jesucristo, nunca voy a poder conocerla. Nunca. Aunque vayas al mejor psicólogo y psiquiatra del mundo, nunca vas a poder conocerlo, porque el único capaz de responder el misterio que existe en cada uno de nosotros como hombres es Jesús. Las preguntas más hondas que están ahí clavadas en el corazón del hombre de todas las culturas y de todas las generaciones en la historia. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es Jesús. Es la revelación la que viene a descubrirnos el sentido de nuestra vida. Y luego dice esta Gaudium et Spes en el número 23. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a una dignidad sin igual. Una de las razones, queridos amigos, del porqué de la existencia de la doctrina social de la Iglesia es porque es Jesucristo quien viene a revelarnos y a descubrirnos con qué finalidad fuimos creados. El pecado ha ido borrando en nosotros la conciencia del sentido de nuestra vida. Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos perdidos. Y es la revelación de Jesucristo la que nos va a dar la clave para encontrar ese sentido. ¿Ven por qué tan importante esta noche? ¿Por qué tan importante entrar en esa cueva de Belén? A contemplar al Dios que nunca nadie había visto. Y tú y yo lo podemos ver. Dios nos ha creado con una inteligencia capaz de distinguir el bien del mal. Pero como fruto de nuestro pecado personal tenemos una capacidad de autoengañarnos, y es una capacidad muy grande que tenemos todos de autoengañarnos. Esto impresiona tanto hasta el punto que vemos cómo hemos llegado a llamar mal a lo que es bien y bien a lo que es mal. Hasta allá hemos llegado en la capacidad de autoengañarnos que tenemos. Por eso necesito la ayuda de la revelación para poder instaurar el reino del bien en mi vida. Y eso va a iniciar abriendo el corazón a ese pequeño niño que nace esta noche. Luego continúa este número 2419 diciendo, cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. ¡Qué expresión tan hermosa! Y el catecismo aquí nos enseña a identificar tres cosas concretas en las que se explaya la doctrina social de la Iglesia. Todo el trabajo que la Iglesia hace alrededor de su doctrina social, inspirada en esa cueva de Belén, nos dice que la primera
es el trabajo por la dignidad del hombre. Debemos nosotros esforzarnos por dignificarnos, caer en cuenta de la gran dignidad a la cual hemos sido llamados. Y este principio de caer en cuenta de la dignidad que tengo, que me ha sido dada por Dios, va a determinar todas las demás cosas de mi vida. Usted nunca le va a escuchar a una persona estresada, mortificada, que vive en depresión, que ella vale. Nunca. Y la iglesia está continuamente recordándonos que somos dignos y que esa dignidad es lo que nos hace esencialmente distintos a todos los demás, a los animales, a los vegetales, a toda la creación. Que la dignidad del hombre es independiente de su condición económica, de su salud, de su edad. Que la dignidad del hombre es el mejor regalo que Dios le ha dado. ¿Qué cosa? Y esto se tiene que subrayar porque todo lo demás va a depender de esto. Tú eres el rey de la creación. Tú, solamente tú, has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Imagínate cuál es tu dignidad. Segunda cosa que nos enseña, que tu vocación es a la comunión de las personas. Es muy propio de la revelación, porque no se habla de mi relación con Dios, sino que en la Sagrada Escritura siempre se habla en sentido comunitario. Se habla del pueblo de Israel, se habla del nuevo pueblo de Dios, se habla continuamente de nuestra vocación a la comunión con los demás. Y en nuestra sensibilidad católica, nosotros somos muy comunitarios. Nosotros no somos intimistas. Nosotros tampoco somos islas. Los católicos somos muy comunitarios. No nos aislamos del mundo para tener una relación con Dios a solas. Estamos inmersos en el mundo para llevar a ese Dios a ese mundo. Alguno de nuestros radioescuchas podría estar pensando en estos momentos, bueno, pero en la tradición católica están los monjes de clausura que buscan la soledad, o están los ermitaños, esos que hemos hablado y explicado tanto también en este catecismo. Sí, es así, es verdad. Pero hay que entenderlo bien. Un monje o quien ha recibido la vocación a la soledad o a aislarse del mundo, no significa que haya roto con la vocación de la comunión, porque no es lo mismo la soledad que el aislamiento. Quien busca el silencio no está buscando el aislamiento, está buscando una comunión con Dios y con los hermanos de una manera muy especial, en el silencio, pero no en el aislamiento. Hay muchas personas que están metidas en el ruido del mundo, disimulando con ese ruido su propio aislamiento. El monje, el trapense, el cartujo, el benedictino, el carmelita, la monja clarisa, vivirá el silencio, pero no el aislamiento. Porque todos tenemos una vocación a la comunión. Y de esa vocación a la comunión se desprende el bien común. Por tanto, no se trata como católico de mis intereses, sino como dice el catecismo, nunca podrás ser feliz en tu proyecto si no lo integras a un proyecto para el bien común. Si tú tienes un proyecto en un negocio, pues ese negocio no es solo para ti, es para generar un servicio que le va a servir a la humanidad. El que inventó un avión no lo inventó para viajar él, lo inventó para que viajen los hombres. El que inventó el teléfono no lo inventó para llamarse a sí mismo, sino para que nos comuniquemos todos.
Hay un bien común al cual mis proyectos están destinados. Y eso es una maravilla, eso es una belleza. Y el tercero es que te descubre las exigencias de la justicia y de la paz. Hay unas exigencias de la justicia y de la paz. La justicia es algo objetivo, por mucho que tendamos a pensar que no. Hay un orden objetivo de derechos y de deberes que tiene que ser conocido, que tiene que ser examinado, que tiene que ser reparado en la medida que lo hemos dañado. Sería muy malo que hiciéramos una vivencia de la moral llena de escrúpulos, llena de casuísticas, porque esa casuística no es buena, porque olvida el espíritu de la moral. Pero lo malo también es que la moral es plenamente subjetiva, que todo depende del espíritu y que no hay nada objetivo que sea injusto o justo. Cuidado con esto. La paz también tiene unos deberes objetivos que tienen que ser respetados. Por tanto, queridos amigos, concluye esta catequesis con el enunciado del número 2420. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Por tanto, con un número así, nuestra invitación, queridos amigos, es que queremos formar un mundo donde todo esté justamente ordenado, para que pueda ser fácilmente finalizado en Cristo para la vida eterna. Ese es el motivo por el que la Iglesia ha formulado esta doctrina social.